Bienvenidos otra noche más a nuestro Confina Blog en la cocina de Chef Miquel. Aquí estoy con mi cervecita, que es lo que marca la frontera entre la parte laboral del día, que todos los días, ya sabéis, son iguales, ¿no? Y entonces, digamos, la rutina hasta que los críos se acuestan. Y a partir del momento en que me quedo con la cocina para mí solo, pues me abro una cerveza, enciendo el móvil, grabo alguna de estas chapas y os cuento lo que se me ha ocurrido a lo largo del día, que como ya podéis estar comprobando por vosotros mismos, todos los días son iguales, llevamos ya prácticamente un mes aquí con la misma rutina y al final pues los pensamientos son recurrentes, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué os hablo hoy. Pues mira, hoy me ha escrito alguien y me ha dicho, oye, mando un saludo a los cofrades, es decir, a la gente de la Semana Santa, porque es verdad, ahora mismo estamos en Semana Santa, que no deja de ser un patrimonio inmaterial de un valor importantísimo y que además las procesiones de Semana Santa también tienen mucha tradición en Sudamérica. Yo cuando estuve allí las vi y bueno, pues no deja de ser una manifestación de culto popular. Se han convertido también en un reclamo turístico, que ahora mismo nada, cero. Y, hombre, pues es una pena, tanto para los que tienen negocios vinculados con el turismo de Semana Santa, como para los costaleros, los cofrades, los hermanos que sacan los santos en procesión, porque, bueno, hay gente que todavía tiene mucha devoción y es una tradición que les gusta mucho. Entonces, pues bueno, pues nada, un saludo para los que no podéis sacar el santo a pasear. Y después, pues no tenía demasiado interés en seguir hablando del gobierno, ni de política, ni de meterme en mancharcos. Lo que pasa es que cada vez que me dicen que no lo haga, como que se me hinchan más los cojones. Como que no lo haga. Voy a hacerlo cada vez que me apetezca, ¿no? Y cuando más me dicen que algo no tengo que hacerlo, pues más me tiro por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya no sé, con esto de las discusiones entre los partidos y lo que se dicen unos y lo que se dicen otros, imprevisión, tú más, tú lo hubieras hecho peor, esto era inevitable. En fin, es que al final las peleas en las que nos enfangamos nosotros, que nos parecen como muy importantes, yo creo que hay que verlos un poco desde fuera. A mí me gusta, cuando me llega una información, contrastarla, sobre todo si es internacional, con medios internacionales. En inglés es muy sencillo. Entonces, inmediatamente te salen otras fuentes. Y esas fuentes, pues a lo mejor te ofrecen una visión distinta. Entonces, con respecto a lo que nosotros estamos viviendo, que aquí pues nos decimos continuamente y que bueno, que lo del 8 de marzo que no fue para tanto, que los expertos nos decían que no pasaba nada, lo que nos dicen de que bueno, era inevitable, esto era imprevisible, nadie lo pudo ver, no se podía haber comprado material. Entonces estas cosas, ¿no? Que nos repiten continuamente supongo que para que no nos hagamos mala sangre y no pensemos que todo esto que está pasando pues es fruto de una mala gestión. Si no todo, por lo menos en parte, porque lo que los sanitarios no tengan protección, sigamos sin que tengan protección, seguimos sin que tengan protección y llevamos ya un mes en esto, no hay test. Seguimos sin que nos hagan un test a todos, no nos lo pueden hacer a todos, y ahora se habla de una encuesta epidemiológica de 62.000 test para saber estadísticamente cuánta gente puede estar infectada y en función de eso, pues irnos dejando salir, pues los de allí saldrán antes, que tienen menos infectados, los de aquí saldrán después, por supuesto, los de Madrid ya pueden ir pensando que no van a ver el sol en mucho tiempo, ¿no? Pues ¿qué es lo que sucede? Que no cuesta nada ir a la prensa internacional, porque la prensa internacional opina sobre esto y deja las cosas bastante claras. Entonces, claro, cuando un periódico de prestigio o una agencia de prensa internacional dice que la responsabilidad es de la imprevisión del gobierno, pues hombre, es como, hostia, bueno, a lo mejor se han equivocado. Cuando lo dicen dos, ya entonces a lo mejor dices, hostia, pues a lo mejor habría que tomar en cuenta que es lo que están diciendo, pero cuando le dicen tres, ya es como lo de si tres te llaman burro, entonces empiezas a rebundar. Es decir, estamos hablando de que Bloomberg es una agencia de prensa importantísima y es progresista porque Bloomberg era el tío que pensaba disputarle la presidencia a Trump, ¿no? Desde el lado demócrata. The Guardian en Reino Unido, la prensa es como entre público y el país, pero allí, ¿no? Y el New York Times. El New York Times también ha dicho que el ejemplo de España es el ejemplo de lo que no se tiene que hacer.
Y no me lo estoy inventando, ¿eh? Lo podéis buscar. Y si no, hoy lo he puesto en un post. Buscáis mi blog, que es el blog de Miquel Silvestre, 1.000.000 de piedras, blogspot. Ahí os he puesto los enlaces de estas agencias y de estos medios. New York Times, Bloomberg y The Guardian. Hablando de la imprevisión del gobierno y hablando de lo mal que se han hecho las cosas en España como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Claro, cuando te lo dicen de fuera, de esta forma, te lo dicen tres medios, puedes pensar, como hacía Franco, ¿no?, que esto es la conspiración judeo-masónica y la internacional comunista, es decir, que es una conspiración, una conjura anti-española, ¿no?, que no conocen lo que pasa aquí. Hombre, pues yo creo que son datos a tener en cuenta, pero es más. No solamente que nosotros podamos tenerlo en cuenta para darnos cuenta de que es absurdo convertirse en un hooligan descerebrado que da ya vergüenza ajena intentando justificar lo injustificable simplemente para evitar que el adversario político se beneficie, porque aquí ya os he dicho que no se habla de adversarios, que para mí son todos adversarios o son compatriotas todos, es decir, todos tendrán su parte de razón y todos en sus postulados ideológicos y todos tendrán su parte equivocada. Y lo que hay que buscar es siempre a los buenos, ¿no?, porque siempre hay gente buena en cada político, en cada partido político o en cada administración, siempre hay gente que lo hace mejor y lo hace peor que otros. Entonces hay que premiar a los que lo hacen mejor y los que lo hacen mal, pues hay que echarlos o se tienen que ir, y si encima roban, pues entonces tienen que meterlos en la cárcel, unos y otros. Pero no defender a los que son míos porque son míos y los otros son peores. No, o sea, macho, es que cuando te han pillado con el carrito del helado, te han pillado con el carrito del helado. Y a nosotros lo que nos importa ahora mismo no es quién tiene la culpa. A nosotros lo que nos importa ahora mismo es salir de esta. Y después sí querremos saber quién tiene la culpa, porque alguien tendrá que responder de toda esta historia. Entonces, ¿qué ocurre? Si tres medios de este nivel te dicen que la responsabilidad es por una mala gestión, pues bueno, aquí a lo mejor, pues yo que sé, ya sabéis, ¿no?, La Sexta, El Público, incluso El País, pues pueden intentar, digamos, hacer así el relato para que, joder, todo quede como que no era tan grave, como que no se podía saber. El problema es que las personas que toman decisiones en el mundo, los que se reúnen en el foro de Davos, en esa juerga en Suiza, el G20, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el que está en la Casa Blanca, que por cierto, el que está en la Casa Blanca también, a pesar de que es súper enemigo del New York Times y de Guardian y de toda la prensa progresista, dice lo mismo. En eso sí se ponen de acuerdo, ¿no? Pues toda la gente que decide no lee Público. Leen Bloomberg, leen The Guardian y leen The New York Times. Y las decisiones se toman en función de lo que esos medios dicen. Por lo tanto, si la verdad oficial sobre la crisis en España del coronavirus es la que dicen ellos, pues en función de esa verdad oficial es en virtud de la cual van a tomar las decisiones que nos afectan a todos. Es decir, tanto si nos prestan dinero endeudándose ellos, que es lo que se pretende el gobierno, es decir, los de los coronabonos, esto en realidad no es más que los daneses o los holandeses se endeuden por nosotros. Es decir, que respondan ellos por nuestra deuda. Porque claro, si tenemos que endeudarnos nosotros, ¿quién va a comprar la deuda española? O sea, que vamos a duplicar nuestra deuda, que ya no la están pagando fatal, porque no nos podemos comprar con el bono alemán, vamos a hacer una nueva emisión de deuda que no va a querer nadie, o que la van a querer a unos precios que vamos a tener que pagar unos intereses, o sea, porque al final cuando la deuda no la quieren, es que tienes que pagar más intereses. Es decir, cuanto más riesgo tiene, más intereses tienes que pagar para atraer a los inversores. Entonces, en esto consiste todo, macho. Pues entonces, ¿qué van a decir los que tienen que decidir en Europa? Sí, vamos a dejarle pasta, vamos a responder nosotros de esa deuda, y porque como lo hacen tan de puta madre, pues entonces, nada, vamos a confiar en ellos, porque son un país muy serio. Claro, cuando luego esto te lo intentan vender con el rollo del patriotismo ahora, ¿no? Y claro, es que los holandeses son muy malos porque no nos quieren ayudar. O sea, macho, es que, joder, tío. O sea, a mí me gustaría que los holandeses se endeudaran por nosotros y nos ayudaran a salir de este lío, porque nosotros tenemos muchos muertos y estamos muy jodidos. Pero a lo mejor tenemos algo de parte de responsabilidad en que no quieren hacerlo. No sé, se me ocurre. Yo tampoco soy un experto en esto de la economía, pero conceptos básicos que maneja una ama de casa son claros. Es decir, si tú te compras una casa con una hipoteca y luego viene una inundación y no tenías seguro y tienes que reformarla por completo, ¿qué vas a pedir una segunda hipoteca? ¿Quién te la va a dar?
Vas a ir al banco y te va a dar una segunda hipoteca cuando ya tienes tu capacidad de crédito hasta aquí. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer? Hombre, pues si no te puedo pagar el Euribor más 1,5, pues hombre, que tendrás que ir al mercado de los usureros y decirles, te voy a pagar un 7, un 8, o sea, cofidis, dame pasta y ya te la pagaré como sea. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que resulta que el vencimiento de la deuda española pues supone un montón de pasta que hay que pagar a tocateja. O sea, que hay que pagar todos los meses el vencimiento de la deuda española. Porque si no, ¿qué ocurre? Que no te vuelven a financiar. Y como tenemos una deuda que es casi como nuestro PIB, pues entonces, ¿dónde vas a sacar la pasta para que el Estado pueda seguir pagando sus obligaciones corrientes? O sea, es que... Y luego te crees lo que te cuentan. Es acojonante. Sí, ya sé que muchos no queréis que siga hablando de esto. Y a mí me gustaría no tener que hablar de esto, dejarme ya de historias de política. O sea, que esto ni siquiera es política, es sentido común. O sea, y a mí me gustaría dedicarme a lo que es mi profesión. O sea, la profesión que he elegido, que es viajar en moto y contar historias de viaje. Eso es a lo que a mí me gustaría. No tener que hacer este puto confinablog metido en una casa, donde además me dicen que no me ponga negativo. No negativo, tócate los huevos, hombre. Llevamos un mes metidos en casa. ¿Cómo estás tú de humor? ¿Estás de puta madre? ¿Estás saltando de alegría? Pues yo no. Yo no. Y supongo que la mayor parte de la gente que ve esto no está saltando de alegría cuando ve que la gente se muere, cuando están metidos en su casa, cuando no pueden sacar a los niños y encima les dicen que se tienen que quedar más tiempo. Entonces, si tú quieres que yo sea positivo, pues mejor no digo lo que yo pienso. Así que a mí me encantaría dedicarme a otras cosas y poder viajar en moto y hacer mi vida. Pero no se puede. Y entonces, pues hombre, tienes que mirar alrededor quiénes son los que han causado esto. Y el virus era incontrolable, pero las medidas para que esto hubiera sido mucho más light estaban ahí. Se podía haber hecho más. En fin, pero no nos hagamos mala sangre, porque al final, no sé, igual tenéis razón y todo esto me pasa factura. Pero en fin. Nadie me mandaba hacer el videoblog, el confinablog, pero me ha salido de los cojones hacerlo. Así que aquí estamos, diciendo cuñadeces. Cuñadeces que te van a salir cara, porque la que se viene encima y la demagogia no se come, eso lo garantizo, ni paga las facturas. Bueno. Pues aquí estamos otra vez con el libro de 1.000.000 de piedras para tener un broche un poco más amable. Y estoy en Tanzania y acabo de llegar a Dar es Salaam, que no es la capital de Tanzania, pero sí es una de las ciudades más importantes. Yo creo que la capital económica es Dar es Salaam. Está en la costa del Océano Índico. Y entonces yo ya vengo desde Nairobi con mi moto, ¿no? Y pues he empezado a vivir las primeras experiencias del viaje en moto por África, ¿no? Entonces yo la verdad es que cada día que estaba en África, me quería, como yo me había alimentado de la televisión, de que los africanos eran todos delincuentes, eran muy malos y que todas eran guerras y conflictos y hambre, pues pensaba que cualquier día me iban a matar. Y bueno, al final yo iba tirando y joder, la gente era amable conmigo, ¿no? Entonces cuando yo crucé mi primera frontera y llegué a Dar es Salaam, me fui a un hotel, ¿no? Entonces cuento que salí a la terraza a contemplar la bahía. Allí encontré a un chaval holandés. Cuando un blanco encuentra un blanco en un país sin blancos, lo habitual es charlar un rato. ¿De dónde eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo llevas? Conversaciones banales que no llevan más que matar el rato. Me contó que trabajaba en microcréditos. Recién aterrizado, llevaba en Tanzania apenas unas semanas. Todo le impresionaba. Todavía tenía la palidez neerlandesa sobre la piel. Se quedó mirando mis brazos quemados. Pronto, predije para mí, tendrás tus propias quemaduras. Dime una cosa, soltó al ver mis lesiones. ¿Por qué no viajas en coche? Aquel bien intencionado muchacho tenía todavía mucho que aprender. Una vez que te engancha el motociclismo, estás atrapado para siempre. Es posible que por miedo, por presión familiar o por responsabilidades mal entendidas, dejes de montar. Pero lo cierto es que siempre lo echarás de menos. Es una adicción más. El que monta lo sabe, el que no lo hace no lo entenderá jamás. Aún así, traté de explicárselo. El viaje en moto es una de las últimas aventuras reales que quedan.
Un automóvil es una caja en la que uno se aísla del exterior, pero sobre una motocicleta uno es el exterior. No hay barreras entre tú y el paisaje. Sobre ti golpeará la lluvia, el viento y el sol. Claro que te cansarás antes y estarás expuesto a graves riesgos, pero serás ágil, serás centauro, caballero y nómada de corta impedimenta. No cargarás más que con lo imprescindible y aprenderás a renunciar a lo accesorio. Si esto no te parece motivo suficiente, no creo que pudieras entenderlo ni aunque estuviéramos hablando durante horas. Este es mi primer libro, ¿eh? Han pasado ya más de 10 años desde que se publicó. Yo creo que las cosas que dije entonces siguen completamente vigentes, tanto para conocer lo que es el viaje en moto como lo que es el continente africano. Buenas noches y espero veros mañana.